Saludos, buenas y sean bienvenidos a su canal TechView. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de Android 12 en la versión más actual. Una actualización que se presume que es la versión estable de esta. Algo que cabe destacar es que ellos hablaron mucho del Material U. Material U es algo que tiene que ver con el fondo de pantalla y los widgets. Por ejemplo, yo tengo un fondo de pantalla verde, tono verde, y las configuraciones van a tornar verde. Igual el teclado, por ejemplo, y también la calculadora, por así decirlo, y los widgets se van a tornar verde, así, míralo ahí. Vamos a poner un tono más o menos azul. Aquí no es. Fondo de pantalla, cambiar fondo de pantalla. Y vamos a poner un tono azul más o menos. Este, por ejemplo. A veces no me cargan bien estos. Algo que voy a sacar es que también esto falla. A veces, o sea, los fondos de pantalla. Vamos a establecerlo. Página principal y el bloqueo. Aquí tiene que cambiarse. Mira cómo se cambió el teclado. Y también cómo se deben cambiar los ajustes. Ahorita estaban verdes, un tono verde. Y ahora un tono azul claro. También la calculadora debe de cambiar. También eso. Otra cosa importante es que esto vuela a la privacidad. Aquí en el teléfono hay un ajuste que se llama acceso al micrófono. Como lo pueden ver, cada aplicación que acceda al micrófono, esa notificación que aparece en el micrófono aquí arriba tiene que aparecer. Y por ejemplo, si yo quito el acceso a la cámara y la ubicación también, cuando aparece la cámara y la ubicación me aparece el símbolo del GPS y también el símbolo de la cámara. Por ejemplo, vamos a quitar el acceso a la cámara, ese de aquí. Ninguna aplicación podrá acceder a ella. Como por ejemplo, vamos a abrir la cámara aquí. Ahí no puede abrirse ninguna cámara aquí. Esa aplicación esa opción está bloqueada por el acceso para todos los servicios. Entonces yo quiero la desbloqueo. Otra cosa que me gustó de Android, la última versión de Android 12 fue esto. Enviamos un archivo, por ejemplo, una foto que sea una foto, un documento, por ejemplo, y vamos a enviarlo. Entonces, para que se envíe, y luego hacemos esto. Abrimos esa foto, por ejemplo, y la dejamos así ahí. Y podemos copiar el texto que está ahí. Siendo una imagen, vamos a copiarlo. Vamos aquí, vemos que es una foto normal, no es un documento, y podemos copiarle esto. Algo parecido a lo que tiene iOS, en iOS 15. Otra cosa es que también así podemos buscar imágenes. Por ejemplo, vamos a abrir esa imagen y a dejarla ahí. Y podemos hacer esto. Si nos aparece, vamos a entrar a You para así sacar imágenes. Porque aquí aparece aparece con texto. Pero por ejemplo, vamos a dejar ese router. Cuando aparece este símbolo de imagen, podemos compartirla y también guardarla. La compartimos así, compartir. Por ejemplo, podemos enviar por cualquier página. Así podemos también hacer con YouTube. Vamos a entrar a documentos y lo enviamos. Así se envía. Así podemos sacar imágenes hacia YouTube, Facebook, si queremos. Vamos a bajar el volumen para que no aparezca. Vamos a subir a la multitarea. Cuando aparece así ese de aquí, también podemos copiar el link y también podemos guardar la imagen. Vamos a guardar. Cuando entramos a WhatsApp, por ejemplo, el micrófono, la cámara está bloqueada, yo la bloqueé. También vamos a galería, perdón por el escándalo, y míralo aquí. Ahí aparece todo con una imagen guardada, como una inteligencia artificial bastante buena. Aparte de eso, también hay widgets de reloj, que esos widgets van cambiando. Ese de aquí lo puse yo. Vamos a widgets y vamos a buscar reloj. Algo que me gustó fue esos fondos, estos de aquí. Todo eso son widgets y ellos van a cambiar conforme al fondo de pantalla si tenemos eso activo. ¿Cómo tenemos eso activo? Bueno, entramos a fondo de pantalla y le damos a colores. Van a aparecer los colores básicos que queremos aplicar. Esos colores básicos aparecerán aquí arriba y también aquí en la barra de sonido. Pero si lo cambiamos al color de ese fondo, esos se adaptarán al fondo, como lo dice.
Aparte de esto, ¿qué otra cosa hay en Android 12? Es esto de aquí. Cuando entramos a menú, podemos buscar todo. Podemos que aparezca siempre el teclado. Cuando entramos a la caja de aplicaciones, siempre va a aparecer el teclado y también lo podemos desactivar. Otra cosa es que, por ejemplo, podemos buscar los chats de WhatsApp. Por ejemplo, vamos a buscar ¿qué? Bro, míralo aquí. Aparece en WhatsApp y aparecen los contactos también. Y aparece también la aplicación que aparece en Telegram. Los contactos que aparecen en Telegram. ¿Qué otra cosa podríamos sacar? Es la fluidez que este desarrolla. Y también la interfaz aquí ha cambiado bastante. La interfaz de configuraciones, la fluidez, todo lo que tiene que ver con la fluidez, también con la privacidad del usuario. Otra cosa que tenemos es cuando, por ejemplo, entramos a fotos. Ahora no. Es que podemos llevar las cosas a uno que se llama modo carpeta bloqueada. Aquí se oculta de todo, bloqueo de pantalla. Entonces, tampoco no se podrá acceder a la copia de seguridad de ellos. Es como que será una copia actualizada, una copia privada del teléfono. Bueno, si haces aquí, gracias por ver el video, suscríbanse, like y compartan. Aparte de eso, no sé qué podría agregar más, porque eso es todo, ya es bastante bueno. Yo mismo la recomendaría. Android 12 como tal, ya está mucho más estable. Esto, y solamente eso. Bueno, hasta aquí el video de hoy.